En esta sección, como sabes, traemos a los grandes líderes del sector turístico que pasan y que han estado pasando durante todo este año por los estudios de Movistar Plus, de Miradas Viajeras Magazine, a personas que han contado muchas historias a lo largo de todo el año, que te lo resumiremos el próximo programa. Muchos ministros, presidentes de gobierno, concejales, diputados, presidentes de comunidades autónomas, los grandes líderes del sector turístico han venido a contarnos su historia y por eso hoy queríamos hablar con Almudena Maillo. Es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, que como acabas de ver nos dice que sin plan no hay evolución del destino y que ellos tienen un plan para consolidar Madrid no como un destino de moda, sino como un destino para el viajero, un destino preferente, un destino de esos imprescindibles que todo el mundo tiene que tener en su agenda. Y de ese plan quiero comenzar a hablar con ella. Evidentemente vamos a hablar con Almudena Maillo. Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, son muchas cifras las que arroja precisamente ese estudio que se ha hecho del año 2023 y de los primeros meses del 2024. Vamos a empezar a hablar de algunos de estos datos, como por ejemplo ese gasto medio del turista que ha dejado en Madrid 293 euros por día y por persona. Estamos hablando de que estamos a la vanguardia precisamente de gasto económico por persona de viajero en un destino que incluso confronta con los datos a nivel nacional. Es que yo creo que cuando hablamos de turismo, y tú lo decías muy bien en tu cabecera, tenemos que ver qué queremos del turismo, para qué queremos el turismo y tenemos que utilizar datos que nos digan si vamos por el buen camino o por el malo. Nosotros hace 5 años, cuando presentamos nuestro plan estratégico 2020-2023, nos fijamos que nuestro objetivo era fijarnos en el gasto, en la estancia, porque eran datos que nos venían a decir cómo era el turista que venía a Madrid. No queríamos hablar de cantidad, queríamos hablar de calidad, como tú decías. Entonces, analizar ese gasto, cómo se está produciendo en Madrid, de dónde viene, de dónde se produce, dónde se realiza, nos permite saber si estamos trabajando en ese modelo que queremos trabajar. Por eso que estos datos en los que basamos prácticamente en 4 años de tener un gasto medio de 180 a 293, esto de media nacional, de media total del turista, si nos fijamos en el internacional, los datos son superiores, creciendo el gasto del turista internacional en un 38%. ¿Qué nos quiere decir eso? Porque a veces los datos abruman un poco, ¿no? Nos dice que al final queremos un turista que genere valor a toda una cadena de valor, porque no tenemos que perder nunca de vista que el turismo es una cadena de valor muy amplia, casi 60 sectores productivos de la ciudad viven del turismo y por tanto ese gasto que produce el turista tiene una traducción directa en la generación de riqueza de la ciudad y en la generación de empleo fundamentales para el desarrollo de una ciudad. Almudena, precisamente hablabas de que es muy importante analizar los datos. Uno de los componentes o uno de los mensajes que se ha querido trasladar precisamente en este foro es que es muy importante analizar la inteligencia artificial, la inteligencia turística para analizar estos datos y dar respuesta a todo lo que demanda el viajero de la ciudad de Madrid. Efectivamente. A ver, conocer los datos y además teniendo todas las herramientas que están a nuestra disposición ahora mismo y nos permite primero conocer al viajero, también nos permite poder trabajar con el viajero hacia dónde poder conocerlo, de manera que estos retos que tenemos ahora mismo, que es la descentralización, la desestacionalización del turismo, nos permite tener una interacción con el turista que no teníamos antes. Por eso el uso de la inteligencia artificial, que hemos sido la primera ciudad en poner la inteligencia artificial a disposición de los viajeros con ese Visit Madrid GPT, en el que hay una intercomunicación constante con el turista, nos permite no solo que nos hagan preguntas, sino actuar de manera activa preguntándoles a ellos. Y no te gustaría ir a conocer tal zona de Madrid o tal, a lo mejor no siempre las actividades que son más utilizadas o más visitadas por los turistas y te permite generar con lo cual son herramientas que están a nuestra disposición para poder dar respuesta a los desafíos que tiene el turismo en los destinos ahora mismo. Me gusta lo del chat GPT, la verdad es que vamos evolucionando, además es increíble el utilizarlo, ya os lo recomiendo, anotarlo bien. Quería, antes de preguntarte por un Madrid de shopping, por un Madrid más, por un Madrid de cine, por un Madrid de espectáculos, por un Madrid familiar, por un Madrid gastronómico, es decir, tenemos muchas cosas de las que hablar a lo largo de los próximos minutos. Quería preguntarte, claro, Madrid se consolida como uno de los 3 grandes destinos a nivel mundial, pero sobre todo, por 5º año consecutivo, el primer destino de MICE del mundo. Sí, la verdad es que el salto cualitativo que ha dado Madrid es impresionante. En el año 2019 estamos en el puesto 47 de ese ranking
y solo en 4 años estamos en el puesto tercero, sí, por detrás de París y de Dubái. Eso es. Eso para nosotros es un gran reto, una gran alegría, pero sobre todo también una gran responsabilidad de poder mantener ese posicionamiento, ese liderazgo. Y lo más importante, porque al final los rankings lo que te viene también bien en cuanto te dice qué está midiendo, ¿no? Y ahí Madrid sale muy bien situada en políticas de sostenibilidad, la atención que siente el visitante en Madrid, porque Madrid es una ciudad hospitalaria, y las políticas de turismo. Es decir, son 20 indicadores que se miden y en donde Madrid está muy bien situada en todos ellos. Es lo que a mí me ayuda a poder decir, oye, vamos por el buen camino o por el malo, qué tenemos que cambiar o hacia dónde tenemos que ir para seguir manteniendo ese liderazgo. Me vas a dejar unos instantes para que os demos unos consejos, que siempre son importantes tenerlos en cuenta, y regresamos de inmediato con Almudena Maillo, es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, con la que tenemos que hablar de un montón de cosas. Fíjate, quédate con 3 palabras, redefinición, regeneración y redistribución. Si hacemos un juego y un paralelismo, quizá lo podemos llevar hacia el término de sostenibilidad que todo el mundo tiene en la boca, pero que deberíamos ampliar, porque no es solamente una sostenibilidad medioambiental, también hablamos de la social y también hablamos de la económica. Vamos a hacer ese juego justo después de los consejos que te contamos en este instante, aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. En unos segundos regresamos con Almudena Maillo, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Como te comentaba, en esta mañana de viernes tenemos uno de los grandes líderes del sector turístico aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Hablamos con la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, con Almudena Maillo, con la que estamos desvelando algunas de las cuestiones que tienen que ver con el sector turístico en esta ciudad, en la capital de España, que se ha convertido en una de las 3 ciudades más importantes del sector turístico a nivel mundial y también en la primera en el destino más durante 5 años consecutivos. Pero justo antes de irnos a los consejos que te acabamos de dar, estábamos hablando de 3 grandes términos. Almudena, buenos días de nuevo. Estábamos hablando de redefinición, regeneración y redistribución. 3 conceptos que han estado muy presentes en ese foro y que forman a partir de ahora un camino, un itinerario a seguir para el desarrollo de la ciudad. Madrid se ha consolidado, como decíamos anteriormente, como un destino internacional. Hemos llegado al punto donde queríamos tenerlo, de tuviera esa repercusión internacional, atrayendo turistas internacionales, y pensamos que cuando teníamos que elaborar este nuevo plan estratégico, después de estos datos había que parar, analizar, hablar con el sector. Este plan estratégico es el resultado de mesas de trabajo con todo el sector, con toda esa cadena de valor del sector turístico, y era el momento de saber, era el momento de la gestión, de la buena gestión del destino, para que nunca lleguemos a la frustración sobre ese turismo. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Le llamamos las 3 R's. Redefinir qué es lo que llama la atención al turista, qué queremos vender, qué queremos del turismo, redefinición de qué es Madrid, cuál es la identidad de Madrid, lo que vende, lo que atrae la mirada de los turistas y lo que nosotros queremos trasladar. La regeneración, en el sentido de económico, de vamos a decir siempre qué queremos del turismo, qué genera el turismo a la ciudad, hablemos de datos, hablemos de ese gasto turístico, hablemos de en qué gasta el turista y hablemos de qué generación de empleo y qué calidad de empleo se está creando a través del turismo. Y la redistribución habla de la descentralización del turismo. Vamos a dar a conocer también otros atractivos que tiene la ciudad y que no siempre están en los mismos que los sitios más conocidos, ¿no? Podamos trasladar al turismo o en otras zonas de la ciudad de Madrid, y también en cuanto a la redistribución a través del año, porque al final el turista lo que tenemos que conseguir es aplanar la tabla de ocupación, y es verdad que Madrid ya no tiene esos grandes picos como teníamos hace unos años, vamos aplanando la curva, pero sin embargo seguimos teniendo retos. Para eso, ¿qué podemos hacer? Pues buscar turistas que viajen en épocas del año en que nosotros tenemos una temporada baja. Por lo tanto, en eso estamos trabajando, en rediseñar, redefinir y redistribuir todo el turista a lo largo de la ciudad y a lo largo también de todo el año. Oye, te quiero dar 2 datos. 443.000 personas están empleadas en el sector turístico en Madrid. Creo recordar, si no me falla la memoria. También hablamos del 12% del PIB de la ciudad representa el sector turístico, y me hablas de buscar nuevos mercados. Claro, estamos en un momento en el que buscar nuevos mercados significa llegada nueva de turistas, más gente en la ciudad de Madrid. De ese tema hablaremos después, pero también me preocupa en exprofeso
que nos enfrentamos en estos momentos a retos muy importantes como la formación, como la cualificación, como la incorporación de los jóvenes al sector turístico también, y que haya ese sentimiento de orgullo, de pertenencia al sector, que no lo hay desgraciadamente y que entre todos tenemos que intentar originarlo en la familia, en la universidad, en la escuela, en las empresas, en las instituciones. Y claro, que llegue gente a Madrid. El otro día hablaba con un empresario y desgraciadamente me contaba que en las terrazas de Madrid hay mucha gente que por no tener personal cualificado te tiran una cerveza, te tiran un plato de lo que sea, y el comentario es: da igual porque el que viene aquí no va a volver. Claro, ante eso no hablamos de un turismo de calidad, hablamos de un turismo que genera beneficios al empresario, pero que no apuesta por una calidad. Yo creo que ahí deberíamos trabajar y me preocupa en exceso que siga llegando gente a Madrid y que no le demos el servicio que tiene que tener cuando Madrid se ha consolidado como una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Quizás es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Bueno, por eso hablar de números, hablar de datos siempre nos ayuda a saber hacia dónde tenemos que ir y cuáles son esos retos y esos desafíos, porque no podemos nunca perder de vista los retos y los desafíos que están ahí. Yo creo que hay que afrontarlos siempre con valentía, con decisión, con coherencia, para llevar a que nunca se produzca ningún efecto negativo en ese sentido. Por ejemplo, hay un dato que es importante, que la llegada, por ejemplo, a Madrid, en la revolución hotelera que hemos tenido en Madrid con la llegada de los grandes hoteles de cadenas internacionales que hemos pasado... creo que se incorporan 39 nuevos hoteles, ¿no? No, tenemos ya 39. Hemos pasado de 6 a 39. Hay 10 proyectos más para los próximos años, que no son hoteles de gran lujo, hoteles, pero que no hablamos de gran lujo en el sentido, a veces es una palabra que tiene una connotación que puede ser, no, es que el turismo, el empleo que generan esos hoteles de gran lujo, de 5 estrellas, tiene un ratio de conversión en empleo también superior a otro tipo de establecimientos hoteleros. Es decir, la importancia de la llegada de estas cadenas hoteleras la ha supuesto para Madrid la llegada de un turista nuevo, internacional, que no teníamos, atraídos por estas cadenas, pero también la generación de un empleo también de calidad para la ciudad de Madrid. Por tanto, esa es nuestra apuesta, apostar por esa generación siempre de valor. Yo no me canso nunca de dar datos, porque nos permite saber de verdad en el punto en el que estamos. Entonces, si queremos traer ese turismo de alto valor, tenemos que traer siempre a los mejores a Madrid. Por eso estamos muy satisfechos de ser capaces de atraer esa inversión hotelera de los mejores, que confíen en Madrid para la generación de esas infraestructuras y de generación de ese empleo también de calidad. Para esa gente que viene, y esa gente, nuevos mercados, esos nuevos turistas, que además tienen un estatus, evidentemente hay que darle servicio conforme a lo que demandan de la ciudad, y a lo que yo me refiero es que quizá todavía hay que hacer una apuesta muy importante por la formación y la cualificación del personal que pueda atender precisamente eso, igual que muchas veces los destinos nos cuentan que van a apostar por un mercado chino, cuando lo que no se dan cuenta es que hay que estar muy formado en la cultura china para poder dar un servicio. Hablo de la cultura china como de la rusa, como de cualquier otro país que pueda venir a nuestro país y a nuestra ciudad, ¿no? Sí, por eso, totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que esta legislatura es la legislatura de la gestión, porque importante es que vengan los turistas, pero importante es que esa visita no les genere ningún efecto negativo, en el sentido de... Pero no vamos por el mal camino. Tenemos ahora mismo las encuestas que hacemos a las oficinas de información turística, que le hacemos ver cuál es su percepción del viaje. El 100% está contento, el 89% nos recomendaría y quiere volver a la ciudad de Madrid también. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues el diagnóstico es bueno. Lo que más se valora de Madrid es la hospitalidad del madrileño, que es la seña de identidad de Madrid, la gente de Madrid, la seguridad de la ciudad y la oferta tan complementada que tenemos en la ciudad. Por tanto, trabajando en esos 3 ámbitos y, por supuesto, en la formación y en el talento, creo que además es una oportunidad, ¿no?, de generación, como te decía, de empleo y de estabilidad, para que la gente luego pueda tener oportunidades para desarrollar su vida. Por tanto, tenemos que seguir apostando por esa generación siempre de riqueza. También te digo que el turista que viene de alto valor, que viene a estos hoteles, son turistas que les gusta volver al mismo destino, y para ello, ¿qué les hay que hacer? Que siempre tengan experiencias que vivir en la ciudad de Madrid, y en los alrededores, porque nosotros no vendemos solo la ciudad. Yo creo que Madrid es un gran generador y potenciador del turismo en toda España, y con esa misión también trabajamos. En este sentido, 2 cuestiones y luego me voy a otro bloque de preguntas. Hablamos, precisamente recuerdo que cuando se produjo la campaña electoral para las municipales, el alcalde hablaba
de esa incorporación de hoteles de 5 estrellas y se planteaba en el círculo del sector turístico el problema que podría generar el problema de seguridad, ¿no? Evidentemente, Madrid cada vez tiene más gente, los hoteles 5 estrellas, evidentemente, todos lo sabemos, generan no solamente riqueza, empleo, desarrollo, sino también amor por lo ajeno, y en Madrid, bueno, pues tenemos ese concepto de cuidado, que hay que protegerse mucho. Yo no sé si desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el sector turístico, se está trabajando la seguridad en el ámbito turístico al margen del resto de cosas, y si es una prioridad. Y la segunda cuestión que quería plantearte, claro, hemos visto unas imágenes en Navidades extraordinarias en las que Madrid estaba preciosa, se ha engalanado como nunca, la han visitado cientos de miles de personas, pero también ha habido unas aglomeraciones brutales que nos llevan a plantearnos si realmente esa turismofobia de la que se está poniendo ahora mismo encima de la mesa en todos los destinos y a nivel general nos puede afectar en detrimento de ese crecimiento de la ciudad. A ver, empezando por de seguridad. Nosotros desde el año pasado creamos el Consejo Local de Turismo porque sabíamos que nos faltaba un órgano de escucha del propio sector en el que pudiéramos estar conectados permanentemente para saber cuáles eran esos retos, cuáles eran sus problemáticas o cuáles eran esas dificultades, ¿no? Ese Consejo Local está formado por todo el sector turístico y todos los órganos del Ayuntamiento de Madrid que tienen, o todas las concejalías que tienen de alguna manera incidencia en el turismo, que son prácticamente todos, ¿no? El turismo es seguridad, el turismo es limpieza, el turismo es zonas verdes, el turismo es economía, el turismo es cultura, limpieza, deporte. Todo. Entonces, al final todas las áreas estaban y necesitamos esa conexión. Se creó el Consejo Local y efectivamente uno de los temas que salió fue ese reto que teníamos con la seguridad de que no podíamos perder, que es una de las grandes fortalezas que tiene Madrid ese Consejo de Seguridad. Se crearon unas mesas de trabajo para trabajar cuál es la situación, de ahí un plan sobre la seguridad del turismo, porque somos conscientes de que es una de las grandes fortalezas y que tenemos que seguir cuidando, y por eso con Policía Municipal se está trabajando en las zonas turísticas para siempre garantizar la seguridad al turista, con lo cual somos muy conscientes de la importancia que tiene la seguridad para el turismo y no lo perdemos de vista. En cuanto a las épocas de Navidad, bueno, Madrid es que es conocido por sus luces y por ese puente de diciembre en el que todos los años tenemos las mismas imágenes. Hacemos un programa desde el Ayuntamiento de Madrid por diversificar también toda la oferta que tenemos cultural por Navidad, pero el hecho de venir a ver las luces de Navidad siempre es en el mismo sitio. Tenemos la suerte de contar con un refuerzo de Policía Municipal que en esos días da el do de pecho para garantizar esa seguridad y se toman las medidas además que son necesarias para garantizar siempre la seguridad de los que visitan y los madrileños, porque no son solo los turistas los que vienen a disfrutar de las luces de Navidad, sino que los madrileños mismos. Nuestro plan en el puente de diciembre es visitar con nuestros hijos la Plaza Mayor. Bueno, es una manera de empezar la época navideña. Por tanto, yo creo que la tranquilidad de que el Ayuntamiento de Madrid pone las medidas que son necesarias, si es necesario cortar el metro en la zona de la Puerta del Sol para garantizar esa seguridad, yo creo que nos tiene que dar esa tranquilidad a todos de que se toman las medidas necesarias para ello. Hay un riesgo de exceso de visitantes a Madrid, hay un riesgo de poner encima de la mesa la turismofobia que tanto daño hace al sector turístico y que tan mal se ha entendido, interpretado y comunicado por determinada gente que ha tenido más un interés partidista y político que real. Yo creo que para eso volvemos a hablar de los datos que nos ayudan a poner. Madrid recibe ahora mismo, en el año 2023, recibió prácticamente el mismo número de turistas que antes de la pandemia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Que el turista que ha venido a Madrid deja 3.000 millones más. Por lo tanto, no tenemos el mismo número de turistas, pero los que vienen a gastar más. Y cuando vienen a gastar más, lo gastan en hoteles, lo gastan en restauración, lo gastan en el comercio, lo gastan en transporte. Por tanto, como te decía, genera esa riqueza en toda la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que además que aquí cada destino tiene sus propios retos. Nada tiene que ver el reto de los destinos de playa, el reto del turismo interior, de los destinos urbanos. Yo creo que cada uno tenemos nuestros propios retos y creo que tienen que trabajarse con la suficiente responsabilidad para no caer en unos discursos tan banales y que no permitan dar respuesta a un sector que es absolutamente estratégico para España, lo es para Madrid y que hay que trabajar con sumo cuidado sin caer en esa demagogia y buscando esa generación de valor. Como tú decías, en
el número de empleo es muy importante, el 12% del PIB tiene un peso muy importante, por tanto trabajemos sobre los desafíos que están encima de la mesa, yo creo que no hay que mirar nunca para otro lado, trabajemos sobre ellos y pongamos medidas para garantizar algo que es fundamental cuando hablamos de turismo, que es el equilibrio que tiene que haber entre el turista y el habitante de las ciudades, en nuestro caso los madrileños. Nosotros siempre, y el alcalde siempre lo dice, nosotros queremos la mejor ciudad para vivir para los madrileños. Si somos la mejor ciudad para vivir, seremos la mejor ciudad para visitar y para invertir. Y con esas reglas del juego es con lo que trabajamos. Almudena, el año pasado, precisamente hablando de Navidades, y cierro este tema, se intentó poner en valor algunos barrios, se llevó la Navidad a algunos barrios de Madrid para seguir potenciando lo que es toda la ciudad y todos sus barrios periféricos. Me pareció una idea extraordinaria. Y el otro día, en el segundo foro de turismo del Ayuntamiento de Madrid, se habló precisamente del valor turístico de Usera. ¿Qué se refiere esto? Bueno, en Madrid efectivamente tenemos muchos barrios que tienen una identidad propia, que no se crea, sino que ya está allí, como es el barrio de Usera, que además nos permite una conexión a través de un proyecto anterior que era Madrid-Río, y por tanto a través de un proyecto de regeneración urbana, de dinamización, de puesta en valor de lo que existe, de una comunidad absolutamente integrada, de una comunidad madrileña con una comunidad china, ponerlo en valor y para generar también otros puntos en el que también el barrio de Usera pueda beneficiarse de las oportunidades que genera el turismo. Por eso en los próximos años, gracias a los fondos europeos, vamos a poner en marcha casi con 10 millones de euros ese proyecto de regeneración urbana, de puesta en valor de la restauración, de la gastronomía, del comercio, de la cultura. Por ejemplo, el otro día estaba visitando el estudio de Okuda, que es maravilloso, sí, en el que ves cómo desde el propio barrio se está generando un proyecto cultural que se ha creado dentro del propio barrio, ¿no? Pues démoslo a conocer. La gente, el turista cada vez busca más experiencias, lo hablamos siempre aquí, ¿no? en el estudio, cuáles son las tendencias del turismo, entendamos qué es lo que busca el turista cuando viene a Madrid y busca esa búsqueda de la identidad de Madrid. Cuando vienen a vernos, buscan encontrarse con la vida del madrileño, y la vida del madrileño está en los barrios, y los barrios te descubren ese Madrid en el que te combina perfectamente lo más tradicional con lo más cosmopolita. Por lo tanto, yo creo que tenemos que potenciarlo y dando oportunidad a otros barrios de beneficiarse de la generación de riqueza que te da el turismo. Sería ese uno de los grandes retos del turismo en la ciudad de Madrid, y con esto te quiero preguntar, porque tengo que ir terminando, todos los retos o los retos que desde la concejalía, desde tu persona, desde tu gestión, tenéis pendientes para potenciar la ciudad de Madrid. Pues el reto está claro, está la redistribución del turismo a lo largo del tiempo y de Madrid. Porque al final yo creo que el que venga tiene que conocer esa identidad que nos hace diferentes a Madrid, y Madrid es los grandes museos, pero Madrid también es esa vida de barrio, esas tapas en los distintos bares, tabernas que tenemos en Madrid. Madrid también esos paseos por las quintas históricas que tenemos, que son maravillosas, eso también es Madrid, y tenemos que, nuestra obligación, darla a conocer, y con ese plan de regeneración, redistribución y redefinición de Madrid, sin perder nunca la identidad propia de Madrid. Me contaban el otro día precisamente de esos secretos, contamos aquí muchas veces planes y secretos que hay en Madrid. Hay un frontón maravilloso, el más antiguo, que es espectacular y que muy poca gente lo conoce. Es que Madrid sigue teniendo un montón de secretos y yo creo que evidentemente hay que comunicarlos y ponerlos en valor. Internacionalización, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en Estados Unidos, Latinoamérica. ¿Qué otros mercados tenéis en la cabeza dentro de la estrategia para seguir potenciando Madrid fuera de Madrid? Pues nuestra estrategia es primero ver cómo se comportan nuestros mercados emisores para ver cuál es la tendencia de crecimiento. Vemos cómo Estados Unidos sigue creciendo, por lo tanto seguiremos trabajando en Estados Unidos. Latinoamérica sigue creciendo y somos una puerta de entrada, pero vemos un comportamiento muy atractivo y de gran oportunidad en la zona asiática. Por eso nosotros tenemos que mirar hacia Asia. Es un reto difícil porque es muy grande, pero sí estamos ya recuperando todas las conexiones aéreas que se habían cerrado con motivo de la pandemia y haciendo nuevas apuestas por nuestra parte, como es esa ruta Doha con Iberia, que nos permite estar conectado con más de 220 destinos del sudeste asiático. En octubre vemos que se reabre la línea con Tokio, que nos va a permitir esa conexión directa, y por tanto Madrid se quiere convertir no solo en una puerta de entrada de Latinoamérica a Europa, sino también una entrada de Asia hacia Latinoamérica. Yo creo que hay una oportunidad de generación de un turista nuevo que genera riqueza, que tiene una estancia media mucho mayor, que tiene un gasto medio superior. El mayor gasto medio del turista lo tiene el turista chino, y que viaja en épocas distintas que otros turistas, por lo tanto nos ayuda de esa manera a aplanar la curva de ocupación a lo largo de todo el año, y por tanto vamos a trabajar en ese
ese turista de largo radio que nos genere y nos ayuda a poder responder a los retos que tenemos en el turismo ahora mismo. Se trabaja conjuntamente con la Comunidad de Madrid para poder ampliar mucho más el radio de visita, es decir, que el turista evidentemente venga a Madrid gracias a esa conectividad que se está planteando, pero que al mismo tiempo conozca la ciudad y pueda conocer todo lo que regala la Comunidad de Madrid, que es mucho y desgraciadamente muy desconocido. Madrid, el Ayuntamiento, Comunidad, venimos ya trabajando en los últimos 4 años conjuntamente para la promoción. Es verdad, cuando hablamos de Madrid es Madrid, no es Ayuntamiento, no es Comunidad, es Madrid. Y tenemos que trabajarlo desde ese punto de vista, ¿no? El gran Madrid que llamamos, que es Madrid y todos sus alrededores. Y por tanto yo creo que Madrid te ofrece unas posibilidades de turismo gastronómico, turismo cultural, turismo ganadero. Acaban de presentar la comunidad unas rutas sobre ganaderías que permiten, bueno, pues tener esas experiencias, y eso nos ayuda a un objetivo que es claro para nosotros, que es alargar la estancia en Madrid, ¿no? Desde Madrid tú puedes conocer todos los pueblos, el patrimonio de la humanidad que tenemos a menos de 2 horas de la ciudad de Madrid, pero también trasladarte a Sevilla, Barcelona, Málaga, con esa conexión ferroviaria que tenemos, que es maravillosa. Yo creo que esa oportunidad que tenemos de alargar la estancia, de atraer turistas de largo radio para que conozcan toda España, porque muy pocos países tienen esta posibilidad de conocer toda España en 5 días con una red ferroviaria que es maravillosa. Almudena, ¿qué Madrid quieres? Pues yo quiero ese Madrid que siga siendo Madrid. Me gustaría, y lo que más me preocupa es que Madrid nunca pierda su identidad, ese en el que encuentras al madrileño en cualquier sitio, en cualquier rincón, en el que no se pierda esa forma de vida de los madrileños, que un Madrid de día, un Madrid de noche, que vive 365 días, 7 días a la semana, en la que siempre lo pasas bien. ¿Y qué Madrid sueñas? Pues sueño con esa ciudad en la que pues mis hijos puedan seguir disfrutándola, creciendo, que siempre sea una ciudad de oportunidades, en las que las ganas, en el que se puedan convertir esos sueños en realidad. Oye, te voy a ceder la cámara número 4 para que lances un mensaje a esos más de 2 millones de telespectadores que hoy te están viendo. ¿Para aquí? A la 4. Pues invitarles a todos los que nos están visitando a que vengan a Madrid, a que disfruten Madrid, a que se dejen enamorar por una ciudad en la que vivir con los propios madrileños es uno de los temas, de los atractivos que tenemos en Madrid. Madrid es gastronomía, Madrid son esos atardeceres maravillosos que tenemos, con los cielos únicos que tiene Madrid, esos cielos de Velázquez que nos hacen disfrutar ahora mismo con unas terrazas que tenemos en la ciudad, que si no las han visitado vengan a disfrutar de ellas, pero también de esos parques, del comercio que tenemos. En definitiva, Madrid es un plan siempre, todos los años, y en Madrid siempre vas a encontrar un buen plan. Así que muchas gracias, Fernando, por esta posibilidad de poder contar el momento tan especial que vive Madrid, en el que esa revolución hotelera, gastronómica y de vida de los musicales, que no hemos hablado, que ya somos la tercera ciudad del mundo en musicales, hace que Madrid esté viviendo un momento vibrante que tenemos que consolidar. Bueno, es que no hemos hablado del Madrid de cine, no hemos hablado del Madrid de los estudiantes, por cierto, que se convierte en un sitio específico para poder estudiar. No hemos hablado del Madrid de shopping, no hemos hablado de muchas cosas, con lo cual ya te acabo de tirar el pañuelo para que vuelvas, y tú me lo acabas de decir, con lo cual vuelves. Pero para terminar, claro, yo no me resisto a preguntarte un instante y un lugar. Siempre es difícil, me pone siempre en un apuro cuando elegir solo un lugar de Madrid, pero a mí... No eres la concejal de turismo, eres Almudena Maillo. Un instante personal, mágico, maravilloso y un lugar. La Plaza de Oriente y ese atardecer. Sí, señor. Pues con eso me quedo, la Plaza de Oriente y ese atardecer que comparte con nosotros Almudena Maillo, la concejal de turismo del Ayuntamiento de Madrid, que nos acaba de amenazar con volver y contarnos muchas más cosas. Será todo un placer. Almudena, muchísimas gracias. Muchas gracias un beso a ti. Fuerte. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme tan solo unos segundos para darte unos consejitos, que tengo que volver, que tenemos muchos temas por delante que contarte, que vamos a ir a descubrir lugares recónditos del mundo. Y además nos vamos a ir a conocer, a descubrir y a sentir el Camino Lebaniego, uno de los grandes planes para este verano. Serán tan solo unos instantes después de los consejos que a continuación te damos aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.